Y pues ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy y estamos acá con Huáscar Pacheco, quien es responsable del área de análisis e investigación en conflictividad social de la institución de UNIR. Buenas tardes, estimado Huáscar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí en la Asamblea Vecinal. Y pues el día de hoy esperemos desarrollar muchas temáticas, ¿no es cierto, Daniela?, con respecto a este tema que hemos ido tratando semana tras semana. Así es, Reinaldo, Huáscar, bienvenido a Asamblea Vecinal. Bueno, como jueves a jueves nosotros tratamos de tocar, ¿no?, temas de cultura de paz, temas de conflicto, de conflictividad. Y bueno, en este caso tenemos a un invitado especial que es Huáscar. Huáscar, contanos para ti, ¿qué es un conflicto? Bueno, muchas gracias. Bueno, un conflicto básicamente es la manifestación de una demanda, es decir, de una demanda insatisfecha, planteada, si quieren, por un actor que considera que necesita que se le atienda esa temática, ¿no? Y no solamente es la manifestación, digamos, de necesito esto, sino es esa manifestación a partir de no solamente la enunciación, digamos, de la demanda, sino de llevar adelante una medida de presión, o por lo menos manifestar la intención de llevar adelante una medida de presión, ¿no? Eso es lo que diferencia un poquito entre problema y conflicto, digamos, ¿no? Un conflicto social es eso, es que un colectivo de personas o un grupo de personas manifieste su necesidad, no solamente por canales institucionales mandando una nota a un ministerio, digamos, o a la alcaldía, qué sé yo, sino diciendo yo quiero que se me atienda y si no voy a tomar alguna medida de presión o me voy a movilizar de alguna manera, o lo que han debido escuchar muchas veces, declararse en estado de emergencia, que están boliviano, digamos, ¿no? Eso es algo que tiene mucha historia, además, esa frase en sí mismo, pero eso más o menos es como que una manera sencilla de decir esto es un conflicto social, esa manifestación de esa demanda, que haya un actor que manifiesta la demanda, que haya un actor que recibe esa demanda, porque no es una demanda que se lanza en abstracto, digamos, sino es alguien que tiene que recibir esa demanda y por lo tanto atenderla, y que haya por lo menos la posibilidad de que se lleve adelante una medida de presión. Eso, dentro de las muchas ideas de conflicto social que hay, es lo que nosotros desde la Fundación UNIR tomamos, digamos, para definir lo que es un conflicto social. Así es, como ustedes saben, Huáscar nos viene, ¿no?, de parte de la Fundación UNIR. Y bueno, el tema del día de hoy, como lo hemos puesto en nuestras redes sociales y nuestro público lo ha podido ver, es ¿qué es conflicto y qué es conflictividad? Huáscar, ¿tú crees que hay una diferencia entre conflicto y conflictividad? Sí, hay una diferencia bien sencilla, en el sentido de que conflicto puede ser, un conflicto puede tener muchos eventos, digamos, pero un conflicto es uno donde hay un actor o muchos actores demandantes, un actor demandado o varios actores demandados, una medida de presión y varios episodios que puede tener, o varios eventos, digamos, donde se manifiestan las medidas de presión, y eso es un conflicto, pero la conflictividad no es solamente la sumatoria de conflictos, no es decir, hay 1 más 2 más 3, son 3 conflictos y por lo tanto conflictividad, sino conflictividad más bien es el fenómeno de manera más amplia, es decir, no solamente el agregado de conflictos, que obviamente sí son partes, la conflictividad tiene muchos conflictos, sino entender esto como un proceso. La conflictividad es un proceso donde se presentan varios conflictos y estos conflictos tienen varias, no solamente formas de trascender, es decir, tienen varias, ¿cuál sería el término? Tienen varios tipos de afectación, digamos, sino tienen muchas causas, ¿no? Entonces la conflictividad es eso, es entender todos estos conflictos, no solamente como una sumatoria, sino como algo multifactorial, que pueden tener muchos factores que los causan y pueden tener muchas formas de afectar o muchas formas de generar repercusiones, digamos. Entonces la conflictividad es todo eso, es entender todo este fenómeno que aglutina muchos conflictos y que a veces tiene un periodo determinado, o puede ser mayor o más o menos largo. Huáscar, después de este análisis, ¿tú crees que el Alto es conflictivo o vive en conflictividad? Yo creo que, bueno, en general todo el país, toda Bolivia tiene una larga tradición de conflictividad, si quieren, ¿no? En Bolivia tenemos en promedio 3 conflictos al día, es un promedio que a veces varía, obviamente entendiendo que un conflicto puede tener muchos eventos, ¿no? Entonces puede que tengamos 3 conflictos en el país al día, pero esos 3 conflictos pueden tener 10 eventos diferentes en un tiempo determinado. Entonces a veces hay más eventos de conflicto, pero en promedio son 3, ¿no? Y eso hace que en Bolivia desde hace muchos años, por lo menos desde que la Fundación hace el monitoreo hace
16 años, un poco menos, desde el 2006 más o menos, sí, 16, 17 años, reportemos esa cantidad de conflictos, y eso hace que en Bolivia hay una larga tradición de conflictos y de conflictividad, si quieren. Y el Alto es un caso bien particular porque, como otros municipios, tiene sus particularidades en conflictos. Ahora, en cuanto a cantidad, nosotros, por ejemplo, durante el 2023, solamente en el Alto, hemos registrado 45 conflictos, que puede ser que cuantitativamente no parezca tanto, es decir, casi 12, no sé, 3, 4 conflictos al mes, pero en realidad estos conflictos tienen más episodios, ¿no? Hay conflictos en el Alto y en otras ciudades del país que tienen muchos episodios de conflicto, porque la cantidad de episodios de conflicto de alguna manera está condicionada a la velocidad con que se atiende ese conflicto. Entonces, perdón, adelante. Sí, está bien. Huáscar, tú nos decías que, por ejemplo, acá en la ciudad del Alto, pues casi tenemos 3 conflictos por día, 3 problemas, 3 problemáticas que la población quiere que sean atendidas. Ustedes, como Fundación UNIR, después de realizar todos estos estudios y hacer los análisis de los conflictos, ¿cuál creen que es el factor más importante que hace que el conflicto crezca, que llegue a grandes escalas donde no haya retroceso, por ejemplo? Sí, bueno, es un poco con la constatación de la data que nosotros tenemos, la experiencia un poco y la misma teoría de conflictos que te dice de alguna manera, es el tema de la atención, o de la atención de la gestión de conflictos, ¿no? Hablar de transformación ya es muy amplio y es muy complejo pensar en algo más estructural, pero creemos que lo que falla no solamente en el Alto, sino en general a nivel país, lo que hace que muchas veces el conflicto escale es el retraso, si quieren, y la calidad de la atención o la gestión que se da de ese conflicto. Normalmente se dan solamente soluciones muy coyunturales que hacen que el conflicto en el tiempo se vuelva a activar. Y cuando tienes, eso se puede constatar, cuando tienes un conflicto que se ha desactivado y se ha vuelto a activar en un periodo posterior, normalmente este conflicto tiende a ser más violento. Entonces ese es el detalle, creemos, no solamente, insisto, en el municipio del Alto, pero en todo el país, que muchas veces no existen las capacidades adecuadas para que las demandas que se manifiestan a partir de conflictos sociales sean atendidas de manera pronta y de manera idealmente estructural, o por lo menos más compleja que solamente una solución rápida para desactivar las medidas de presión. Huáscar, con todo eso que nos dices, parte de lo que nos dices, ¿cuáles serían los pasos a seguir para resolver? Bueno, no sé si un conflicto se resuelve, yo creo que más bien se va gestando el conflicto, ¿no? No se resuelve, creo, en su totalidad muchas veces, pero ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder, como que se puede avanzar en el conflicto, ¿no? Y no volver a lo mismo y que se haga más latente? Bueno, difícil, no me animaría tanto a dar pasos a seguir porque creo que no hay fórmulas exactas en este proceso. Idealmente, y eso es algo que no necesariamente pasa siempre, es que el actor demandado, que el que recibe la demanda y está llamado de alguna manera a atenderla, tenga el interés necesario de generar una respuesta, una atención más allá de solo la desactivación de la medida de presión. Yo creo que esa es la base para lograr por lo menos una atención, una gestión del conflicto que permita una atención más integral de las demandas, ¿no? Muchas veces pasa eso, se ve que los actores se ven interpelados y ven que el costo del conflicto es mucho y por lo tanto buscan desactivarlo lo más rápido posible y por lo tanto no se atiende la demanda en el fondo, ¿no? Entonces eso hace que la violencia recrudezca en el tiempo, que el conflicto se vuelva latente y luego se reactive y pasa lo que todos ya muchas veces conocemos. Ustedes, como Fundación UNIR, estimado Huáscar, por ejemplo, ustedes saben muy bien y manejan muy bien la teoría de conflictividad. No sé si ha habido también el trabajo que ustedes hacen también es brindar asesoramiento a políticos, sindicatos, para que sepan quizás cómo mediar este tema de los conflictos. Sí, nosotros, bueno, dentro de la Fundación tenemos varias iniciativas, ¿no? Yo soy parte de la iniciativa de análisis de conflicto, pero tenemos una iniciativa que es justamente la encargada de la gestión de conflictos, pero sobre todo el desarrollo de capacidades de gestión de conflictos, ¿no? Hoy en día es difícil que instituciones, que ONGs se vuelvan, digamos, gestores o terceros, digamos, en un conflicto, pero sí lo que hacemos desde la Fundación UNIR es generar capacidades en actores tanto públicos como privados para que en las situaciones en las que deban atender o gestionar un conflicto tengan las herramientas necesarias para lograr una atención integral y atender, digamos, de la manera más adecuada posible la demanda que plantean los que se movilizan. Y eso lo hacemos no solamente, como te decía, actores
públicos, trabajamos con varias alcaldías, hemos desarrollado capacidades en gestión de conflictos, en conciliación, recientemente a la alcaldía del Alto, por ejemplo, y también lo hacemos actores privados que a veces nos solicitan eso porque nos piden, porque ven que necesitan gestionar a veces conflictos al implementar un proyecto y ese tipo de cosas. Sí lo hacemos desde la fundación hace ya varios años atrás. Huáscar, antes de seguir, ¿no?, hablando un poco del trabajo que realiza la Fundación UNIR, ¿nos puedes explicar para toda la población que nos escucha en la ciudad del Alto qué es la Fundación UNIR, a qué se dedica, su misión, visión? Claro que sí, muchas gracias. Sí, la Fundación UNIR Bolivia tiene ya 16, 17 años de funcionamiento. Ha sido fundada por Ana María Romero de Campero, la primera defensora del pueblo, con el objetivo principal, un poco en la línea de lo que ustedes hacen, de contribuir a la cultura de paz. ¿No? Nosotros trabajamos en eso, en contribuir a la cultura de paz en el país desde diferentes ámbitos. Por un lado está el análisis de conflictos, en el que trabajo yo. Por otro lado está la gestión de conflictos y el desarrollo de capacidades en gestión de conflictos. Por otro lado está el desarrollo de capacidades en conciliación y la conciliación. Tenemos centros de conciliación en 3 departamentos del país, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y por último, y no menos importante, porque igual es un componente sumamente importante, es el componente de diálogo, ¿no? Y nosotros tenemos ahora, sobre todo después de los procesos políticos que conocemos muy bien de hace unos años, y hace muchos años que trabajamos en eso, pero estamos trabajando en procesos de diálogos con jóvenes, con poblaciones vulnerables, para justamente reconstituir, yo sé que suena un poco ideal, pero trabajar en temas de tejido social y demás, ¿no? Entonces, esos son los ámbitos en los que trabajamos desde la Fundación. Estos años y pues diferentes poblaciones con las que van trabajando, no sé si han podido notar quizás resultados, ¿qué resultados notorios podrías mencionarnos que hayan visto ustedes después de haber trabajado con diferentes poblaciones en el tema de gestión de conflictos? Sí, bueno, nosotros principalmente el resultado que vemos es que después de haber pasado estos procesos de capacitación, no solamente de capacitación, creo que algo que no he mencionado antes, nosotros también acompañamos a veces, no necesariamente como terceros cuando implica trabajar en un conflicto manifiesto, sino más bien a veces a los actores demandantes que tienen que gestionar el conflicto, demandados, perdón. Nosotros los acompañamos un poco en el proceso con algunas herramientas, un acompañamiento, y bueno, cuando pasan estos procesos y tenemos la retroalimentación, sí escuchamos que las herramientas, las habilidades que de alguna manera les hemos podido brindar o generar en los procesos de capacitación han tenido uso, y eso lo vemos mucho sobre todo en los actores públicos, digamos, sobre todo alcaldías con las que hemos tenido procesos de capacitación en gestión de conflictos, en conciliación, y que nos cuentan, digamos, cómo esas herramientas les han servido para lidiar, digamos, con los conflictos. El caso, hemos tenido un proceso largo en Cochabamba hace unos meses atrás y hemos conocido eso. Actualmente se está trabajando con alcaldías en la región de Canata, en Cochabamba. Entonces, eso es más o menos como nosotros vemos que lo que estamos haciendo aporta un poquito a estas situaciones de conflicto y que puedan trabajar en pos de la cultura de paz, ¿no? Querido Huáscar, antes de irnos a la primera pausa, yo sé que tu competencia es análisis del conflicto, pero ¿tú crees que existe cultura de paz o que solo es un discurso? No, yo creo que la cultura de paz nunca puede ser solo un discurso, ¿no? Yo creo que la cultura de paz tiene que ser algo que se tiene que trabajar no solamente desde instituciones como las nuestras, que creo que son cercanas en cuanto a su objetivo y principios, sino desde todos los ámbitos de la sociedad. Y justamente ahí está el reto, ahí está la dificultad, que no solamente sean unos cuantos actores que trabajen por la cultura de paz, sino seamos en conjunto tanto instituciones, ONGs, Estado y demás. Pero yo creo que la cultura de paz existe, que la cultura de paz es algo por lo que muchas personas como nosotros, estoy seguro que trabajan en ella, y que es algo que, aunque suene muy utópico, se puede lograr en el camino que estamos, digamos, ¿no? Desde las diferentes instituciones y personas también que son importantes. Muy bien, muy importante las temáticas que estamos hablando, y todavía tenemos más preguntas que quizás la población que nos va sintonizando a través de la AM, la FM y también por las redes sociales pues quieren vertir. Entonces ya saben que pueden comunicarse con nosotros también a la línea de WhatsApp del 715-34-182, 715-34-182, y también escribirnos a través de las redes sociales de la Radio San Gabriel y del Centro Focapaz, y que estamos transmitiendo en vivo. Pues una pequeña al WhatsApp al 715-34-182, 715-34-182.
482. También a escribirnos a través de nuestras redes sociales que estamos transmitiendo en vivo, a través de la página de Facebook de Radio San Gabriel y también a través de la página de Facebook del Centro Focapaz. Y pues estamos acá con el entrevistado Huáscar Pacheco, quien es parte de la Fundación UNIR, quienes nos estaba hablando hace un momento sobre temas de conflictividad. Y yo me quedé con una duda antes de la pausa, Dani. Si es que también, aparte de brindar asesoramiento a diferentes instituciones, también hacen conciliamiento de pareja, de familia. Sí, pues es una buena pregunta. Dentro de nuestro, como les decía, nuestro lineamiento de acción tenemos el área de conciliación y lo que hacemos es, nosotros, esta área, digamos, una de las principales actividades que tiene, además del desarrollo de capacidades en conciliación, también formamos conciliadores. De hecho, nosotros, bueno, estamos hablando institucionalmente, pero nosotros hemos formado a la primera generación de conciliadores en sede judicial, junto con la cooperación de Suiza en Bolivia, que actualmente están trabajando ya hace un par de años. Entonces, además de formar conciliadores para centros de conciliación extrajudicial, tenemos centros de conciliación. Tenemos centros de conciliación en La Paz, Cochabamba y en Santa Cruz, y ahí se concilian todos los temas civiles, ¿no? Obviamente los temas penales en absoluto se pueden conciliar, claro. Pero los temas civiles, sí, de familia, temas de herencia y demás, se pueden conciliar, ¿no? Entonces la gente normalmente se acerca ahí y presenta su caso, es asesorada por un conciliador, por una conciliadora o conciliador, y en función de eso se ve la posibilidad de conciliar. No hay que olvidarse que para conciliar un tema, la base de todo es la predisposición de las partes para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se percibe que se puede hacer, se lleva adelante el proceso de conciliación. Y la ventaja del proceso de conciliación es que, gracias a la ley de conciliación que existe en Bolivia, un acta de conciliación es cosa juzgada, es decir, tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Entonces es un buen camino para no necesariamente tener que entrar a la vía judicial, digamos, que a veces es compleja y mucho más costosa, ¿no? Huáscar, qué interesante lo que tú nos cuentas, ¿no? La conciliación, que sabemos, bueno, tal vez la población desconoce un poco, ¿no?, lo que es un método alternativo de resolución de conflictos, que bueno, tenemos la conciliación, la mediación, el arbitraje y me estoy olvidando de uno más, que es la negociación. Así que bueno, creo que es un tema importante, Reinaldo, que lo podríamos tocar en otro programa, ¿no?, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y Huáscar, yo quisiera seguir conociendo un poco más de lo que hace Fundación UNIR. Entonces cuéntanos, yo he escuchado, no sé si es cierto, tú me lo vas a confirmar ahora, que tienen un sistema de monitoreo para los conflictos. Sí, exactamente. Nosotros hace ya más de una década que tenemos el sistema de seguimiento y monitoreo de conflictos sociales en Bolivia, y que se alimenta principalmente de fuentes primarias y secundarias. Primarias, actores que nos reportan algunos conflictos, y secundarias, que es, digamos, la muestra más grande, que son medios de comunicación. Esos primeros medios de comunicación de prensa escrita a nivel nacional, monitoreamos 12 medios de prensa escrita, y digamos lo novedoso, si quieren, es que en los últimos 2 años hemos desarrollado, bueno, no yo exactamente, sino un experto en ciencia de datos, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que nosotros le llamamos anotador de conflictos, que lo que hace es que, a partir de una base de conocimientos, digamos, de muchos años de conflictos que nosotros le hemos dado, ha aprendido a detectar noticias de conflictos sociales en la red. Entonces, cada ciertas horas el modelo está corriendo y está en diferentes páginas de noticias, en redes sociales también, porque hay mucha información de conflictos que luego hay que verificar, por supuesto, y validar, pero hay páginas que reportan, por ejemplo, una muy buena en Radio Yungas, el Chasqui, por ejemplo, reporta mucho de los Yungas y demás. Entonces está capturando información de conflictos que nosotros posteriormente la revisamos y la vaciamos en nuestro sistema de monitoreo. ¿Y este sistema de monitoreo que tienen, o los datos, se puede conocer, pueden ver sí. La población? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos diferentes productos. El primero, nosotros cada mes, aproximadamente el 15 de cada mes, sacamos lo que llamamos la infografía de conflictos. La infografía de conflictos es una paginita que no he tenido el cuidado de traerla ahora, pero la siguiente, con mucho gusto, que básicamente una página en Anverso y Reverso muestra las principales tendencias de la conflictividad en Bolivia durante ese mes, ¿no? Digamos, durante octubre, muestra quiénes se han movilizado, por qué, cómo, y algunos datos, un análisis muy puntual de cuáles pueden ser temas importantes, ¿no? Entonces ese es el primero. Huáscar, ¿y esta infografía nosotros podemos accederla en su página web? No sé si nos puedes decir cómo entramos a la página web, el link, para que lo tengamos en cuenta. Claro que sí. Sí,
Una última cosita rápida. Además de la infografía de conflictos, tenemos investigaciones y en datos específicamente tenemos lo que llamamos el dashboard de conflictos, que está en nuestra página web, que es análisisdeconflictos.unirbolivia.org. Ahí está toda la información de los últimos 3 meses de conflictos en Bolivia. La gente puede acceder, puede revisar, puede ver las tendencias y es abierto al público. Y también estos resultados o estos datos que ustedes sacan también les proporcionan información de qué problemas pueden escalar. Sí, nosotros eso no lo sacamos, nosotros le llamamos, en ese término, son problemas o problemáticas con potencial de conflicto. Nosotros no lo metemos en la misma base de datos porque nosotros capturamos la información, digamos, cuando el conflicto ya se ha manifestado, es decir, ya ha llevado adelante una medida de presión y demás. Pero sí, nosotros para nuestros análisis más internos, para nuestras investigaciones, sí tenemos como que capturados estos problemas con potencial conflictivo. Así es. Bueno, ha sido un gusto, ¿no?, tenerte aquí, Huáscar. No sé si tú tienes algún mensaje para la población alteña que nos está viendo, tal vez. Bueno, primero agradecerles a Focapasi por la invitación y porque creo que tenemos principios comunes, digamos, en cuanto a la cultura de paz. A la población alteña difícil mandarle un mensaje, pero sí a la gente que les interese el tema de la conflictividad, de ver un poco cómo está el estado de la conflictividad en el municipio alteño, que creo que es muy particular, es muy interesante y dice muchas cosas de cómo está el contexto. Pueden verlo en nuestra página y los invito a que la revisen, que vean los datos, que vean los análisis y bueno, estamos abiertos a cualquier solicitud. Bueno, Huáscar, bueno, ya para ir quizás para el cierre de la entrevista, bueno, muchas personas a veces se preguntan, sí, pero este tema de conflicto es muy complicado, tengo que estudiar, tengo que informarme mucho, que he escuchado que hablan de escalas, de diferentes factores. No sé, una persona común y corriente, ¿cómo podría entender este tema de conflictos sin llegar a escalas mayores? ¿O cómo podría tratarla, ¿no?, en su vida diaria, en la vida cotidiana, este tema de los conflictos? ¿Cómo podría gestionar los conflictos? Sí, yo creo que, bueno, a veces suena complejo por la terminología, pero en realidad para nosotros el conocer las tendencias de los conflictos, por lo menos la data muy básica, lo que permite es, independientemente, sin profundizar demasiado, ver un poco cómo está el contexto político, social, incluso económico. A veces los conflictos te dicen un poco cuál es la percepción. Entonces la gente que a veces ve un dato que nosotros les podemos proporcionar puede entenderlo, yo creo, sin mayor complejidad. En cuanto a cómo gestionar los conflictos, es, como les decía, complejo. Creo que la base siempre es la predisposición de las partes para lograr una atención adecuada y bueno, al final la información es poder, siempre dicen, ¿no? Y mientras uno tenga los datos, tenga la información más a mano para entender el contexto en el que se está moviendo ese conflicto, yo creo que puede ser un insumo importante para las tareas que tengan que llevar adelante, ¿no? Huáscar, yo quería ya concluir la entrevista, pero como siempre nos mandan preguntas en el último momento. Entonces sí, aquí va nuestra primera consulta que dicen, ¿no?, en Facebook, ¿tienen datos de cómo los actores demandados gestionan los conflictos? Que es un nombre muy general, pero lo que hace referencia es lo que nosotros podemos capturar de a qué puerto ha llegado ese conflicto que se ha manifestado, es decir, si ha logrado algún nivel de acuerdos, un acuerdo total, un acuerdo parcial, o simplemente el conflicto se ha desactivado por el desgaste de los actores, el tiempo y demás. Entonces nosotros sí tenemos esa información que muestra de alguna manera cuál ha sido el proceso de atención, gestión de ese conflicto, ¿no? Entonces, dentro de nuestras variables de monitoreo está, en nuestros informes los tomamos también, y donde más profundizamos esto y reflexionamos, digamos, sobre cómo estos actores demandados han gestionado estos conflictos, es en nuestras investigaciones más a profundidad, digamos, que sacamos una vez al año. Huáscar, también tenemos otra consulta que la población nos realiza a través de las redes sociales y nos dice: hola, buenas tardes.
Gestionar, bueno, no, yo no soy parte exactamente del equipo de gestión, pero sí del equipo de análisis. Lo que yo hago normalmente es generar reportes o análisis necesarios para brindar insumos al equipo que va a hacer la gestión del conflicto en sí mismo. Por ejemplo, un conflicto que ya tiene unos años, pero que ha sido bastante como un hito, digamos, para la Fundación UNIR, ha sido llevar adelante todo el proceso de gestión del conflicto Coromo y Quillacas. Ya entre Oruro y Potosí hace unos 8 años atrás, más o menos, un poco más, que es un conflicto que tiene un escalamiento violento muy alto, y ahí la Fundación ha tenido el rol, digamos, de gestor, de ser el tercero, y lo que nosotros hemos hecho desde la unidad de análisis ha sido brindar insumos para que el equipo que tenía que diseñar la estrategia de intervención y demás tenga las herramientas necesarias para lograr un buen puerto, digamos, ¿no? en la gestión. Muy bien, qué interesante, Daniela, qué importante saber esta temática, que es extensa, ya nos decía hace un momento, y pues hay muchas áreas de las cuales se puede disuadir esas preguntas que tenemos. Exactamente, entonces pedimos, ¿no?, a la población que si tal vez tiene más preguntas o quisiera algún tema específico que nosotros queramos tocar, pueden dejarnos sus comentarios en Facebook o escribirnos, ¿no?, a nuestra página de Facebook de Focapasi y también Radio San Gabriel, Bolivia. Estimado Huáscar, ha sido un gusto tenerte aquí en Asamblea Vecinal. Tú sabes que las puertas de aquí del programa están abiertas para la Fundación UNIR para cualquier aviso que tengan o alguna nueva investigación, ¿no?, que también quiera presentar. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por la invitación y por el trabajo que hacen. Felicidades, ¿no? Gracias. Muy bien, pues gente linda, les recuerdo una vez más el número de WhatsApp 715-34-182, 715-34-182, que en el programa Asamblea Vecinal tenemos muchas cosas más, y una de estas cosas muy importantes para las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, pues les vamos a mostrar un video muy interesante, la cual vamos a estar explicando en un momento más. Si producción me confirma, pues vamos con el video.